Pues lo dicho, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es viernes, día 7 de agosto, y vamos a empezar, si les parece, haciendo una suerte de resumen de lo que ha sido el dato referente a la pandemia COVID-19 en nuestra región a lo largo de esta última semana. Son estos que voy a comentar datos referidos al balance entre el jueves 30 y el jueves 6 de agosto. A lo largo de estos 7 días se han declarado en Castilla-La Mancha 368 casos confirmados de COVID-19. Esto arroja una cifra de aproximadamente 52-53 casos diarios. Ha habido 4 fallecidos a lo largo de estos 7 días en el conjunto de las 5 provincias. Y les puedo decir también que el número de brotes, y esto es importante, luego entraremos en detalle a propósito del asunto de los brotes decía que en el día 30 de julio eran 19, a día de hoy son 33, según la última información, según el último resumen que recibimos actualizado ayer. En cuanto a los pacientes hospitalizados, esto no es un dato acumulado de la semana, esto evidentemente es un dato de corte día de hoy. Tenemos 46 pacientes en camas de hospitalización convencional y 9 pacientes en unidades de cuidados intensivos que precisan mecanismos de ventilación invasiva. Esto en lo que respecta al dato genérico, decirles, y de ahí la importancia quizá de dar este dato acumulado de la semana, porque como saben en la página del Ministerio se entregan diariamente una serie de informaciones, una de las cuales es la incidencia acumulada en los últimos 7 días y la incidencia acumulada en los últimos 14 días. A ese respecto, la incidencia acumulada, según los últimos datos que aparecen en la web del Ministerio, decía la incidencia acumulada de los últimos 7 días de Castilla-La Mancha es de 26 casos por cada 100.000 habitantes, que está considerablemente por debajo de la media nacional, y en los últimos 7 días también, creo recordar que 15,3, también considerablemente por debajo de la media nacional. Esto, y luego lo comentaremos al final, me gustaría hacer hincapié en ese hecho, no quiere decir, ni muchísimo menos, que nos instalemos en un discurso triunfalista, en absoluto, todo lo contrario, sino simplemente que partimos de esa situación de base, que preferimos partir de esa que de otra peor, pero que eso nos obliga a seguir renovando nuestros esfuerzos en lo referente a la vigilancia y al control de la pandemia. Decía hace un momento que entraría con algo más de detalle en el asunto de los brotes. Así es, a día de ayer teníamos 33 brotes activos en la región. Cuando decimos brotes activos, saben ya de sobra que, de acuerdo a la definición que se aporta desde el Ministerio de Sanidad, brote activo es el que ha tenido al menos un caso confirmado con infección activa en los últimos 14 días. Decía que brotes activos en la región tenemos a día de ayer 33, que se desglosan de la siguiente manera según provincias: 8 en la provincia de Albacete, 10 en Ciudad Real, 3 en Cuenca, 2 en Guadalajara y 10 en la provincia de Toledo. En estos 33 brotes activos en este momento están declarados 321 casos. Decirles que de estos 321 casos, la inmensa mayoría son casos asintomáticos, es decir, personas que no tienen ningún síntoma, que no han desarrollado la enfermedad COVID-19, sino que se encuentran completamente asintomáticos y a los cuales se les ha detectado esa confirmación microbiológica en el contexto del estudio de contactos. Prueba de esto también es que de esos 321 casos declarados en el contexto de los 33 brotes, únicamente 5 han requerido o requieren hospitalización en este momento. Un detalle importante también es que más de 1.100 contactos permanecen en seguimiento en el contexto de estos brotes, es decir, 321 casos, algo más de 1.100 contactos en seguimiento. Esto es parte importante, como luego les resaltaré también, de poder mantener hasta el momento un control razonable sobre la gestión de los brotes. Entrando en algún detalle más que yo creo que puede ser de interés, de estos 33 brotes, 21 son de ámbito familiar, es decir, normalmente entre convivientes o familiares cercanos, que aunque
Saben también que al Ministerio, al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, digamos, no existe la obligación de declaración de los brotes de ámbito exclusivamente familiar. Estamos declarando de manera prácticamente sistemática a todos por una cuestión de transparencia en el dato y de trasladar al Ministerio todas aquellas informaciones que consideramos que puedan ser de interés para la evaluación de la situación epidemiológica. Decía 21 brotes de ámbito familiar y de los 33, perdonen que me repita otra vez en el número, de los 33 brotes activos en este momento, 25 corresponden a brotes que tienen 10 o menos casos por brote. Es decir, en líneas generales son brotes de pequeño tamaño, la inmensa mayoría de ellos. Esto en lo referente a los brotes. Dos pinceladas respecto a algunos que han sido foco de interés. Luego iremos a otro, que es más reciente en ese sentido. Tanto el brote de Socuéllamos como el brote de la provincia de Toledo que teníamos se lo digo enseguida, en Corral de Almaguer, efectivamente, porque se me había cruzado con un nombre de un pueblo de la provincia de Ciudad Real, de Corral de Almaguer. Estos dos brotes, que como saben además tienen un número considerable de casos, hoy hacen el 13º día sin casos confirmados, con lo cual, si no hay ninguna novedad, y esperamos sinceramente que no, de aquí a mañana, a partir de mañana, se considerarán brotes inactivos y, por tanto, pasarán a otro nivel de seguimiento y estudio. Será, desde luego, una excelente noticia porque, como saben, pues, concretamente el brote de Socuéllamos nos tuvo tan preocupados que obligó a tomar determinadas medidas de restricción en cuanto a la actividad en esa localidad. Esto en lo que respecta a los brotes. Como saben, hilando esto con el asunto de Socuéllamos, nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas que han supuesto nuevamente recaer en restricciones para la actividad de la ciudadanía en algunas localidades. Así fue en el caso de Socuéllamos, donde se cerraron determinados establecimientos hosteleros y se restringió alguna actividad, o en el caso más reciente de Arroba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, donde he detectado un brote, que ya les adelanto que, según la última información, arroja una cifra de 38 personas afectadas, ninguna de las cuales, por cierto, está hospitalizada. Hubo que tomar restricciones aún más severas. Se cerraron establecimientos hosteleros, se limitó el número de personas que se pueden concentrar, se limitó la celebración de espectáculos y actos públicos. Esto en la idea, como saben, de tomar medidas que permitan un control inicial y precoz de los brotes, que a día de hoy sigue siendo, sin la presencia, afortunadamente, de una transmisión comunitaria descontrolada en nuestra región, sigue siendo la mejor manera de atajar el inicio de esos brotes. Tomar estas medidas que podríamos denominar de alguna manera quirúrgicas, muy específicas, limitadas en el ámbito geográfico y, desde luego, en el tiempo, con la idea de poder limitar en todo momento el alcance de los brotes. También decirles que en las últimas horas, el día de ayer, se está procediendo al cese de actividad de las líneas de producción de dos industrias hortofrutícolas de la provincia de Ciudad Real, en las localidades de Manzanares y Membrilla, habiendo presentado brotes de ámbito laboral en ambas. Como pueden entender, y en línea con lo que decíamos hace un momento, nuestra obligación es, cuando se detecta un brote, actuar con la prontitud y la contundencia necesaria y, desde luego, también con la prudencia necesaria como para poder alcanzar el control del brote lo antes posible. Esto en lo referido, muy a grandes rasgos, a algunas intervenciones que hemos tenido que realizar para controlar los brotes que hemos ido teniendo. Evidentemente, la noticia de la semana ha sido posiblemente la situación del brote en el asentamiento de temporeros de la ciudad de Albacete. Como conocen, y haciendo un poco de historia por poner en contexto la situación, hace ya aproximadamente un par de semanas, algo más, se detecta un caso en una persona que reside en un asentamiento ilegal, básicamente formado por temporeros y muy cerca de la ciudad de Albacete.
En ese momento, y ante la evidencia de ese caso confirmado, se decide hacer un estudio epidemiológico completo de ese asentamiento, se inician las encuestas epidemiológicas para la detección de contactos estrechos y se realiza un primer pase de pruebas diagnósticas, de PCRs, a prácticamente todos los asentados en ese momento. Habiéndose detectado ya un número en aquel momento, creo que alrededor de 20 y tantos casos confirmados, se decide proceder al traslado de esas personas de las condiciones en las que se encuentran en ese asentamiento ilegal, intentando darles unas condiciones de habitabilidad y posibilidad de aislamiento algo mejores. Todo esto llevado, como pueden entender, por la premura de las actuaciones a la que nos obliga la situación pandémica. Es decir, cuanto antes detectamos y antes actuamos, antes podemos lograr el control de un brote en condiciones ideales. Como decía, se procede al traslado de estas personas a una instalación del Ayuntamiento, la Institución Ferial de Albacete, y se aíslan alrededor de 240 personas en aquel momento. En los últimos días, y habiendo detectado nuevos casos, se tiene que indicar desde la autoridad sanitaria que ha de persistir la cuarentena, que ha de persistir el aislamiento hasta asegurarnos de que la condición epidemiológica nos permite levantar ese aislamiento a determinadas personas. Es decir, también que en esta instalación, eso es importante tenerlo en consideración, en esta instalación permanecen las personas que en ese momento no son casos confirmados. Hay otra instalación en Albacete, otro recurso, en un colegio público, en el cual se han aislado las personas que han sido confirmadas mediante PCR y de la cual debo decir que ya más de la mitad han sido levantado del aislamiento y están trabajando y teniendo una vida normal. Y no ha habido ningún problema de ningún tipo en ese sentido. En estos últimos días, en relación con este mantenimiento de la cuarentena, se produce algún problema de orden público en cuanto a que las personas aisladas en este recurso, en el IFAP, intentan abandonarlo, lo cual, evidentemente, como pueden suponer, más allá que también de un problema de orden público, puede suponer un serio problema de salud pública, no conociendo en ese momento cuál es el estado epidemiológico de cada una de ellas. Previamente a esto, ya se había convocado una reunión a instancias de esta Consejería de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública, en la ciudad de Albacete, una reunión a la que acudieran pues, todos los agentes implicados en esta cuestión, desde la delegación de la Junta de Comunidades, la subdelegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Albacete, la Delegación Provincial de Bienestar Social y los mediadores que en ese momento estaban ayudándonos a contactar con las personas que se encontraban aisladas en el IFAP. En ese momento se hace un análisis de situación. Esta reunión tiene lugar el pasado miércoles de manera paralela a los hechos que conocen con el intento de salida de estas personas de ese pabellón. Y habiendo sido convocada, como les digo, creo recordar que 48 horas antes esta reunión. En esa reunión se hace un análisis de la situación y se evalúa una necesidad de un cambio de manejo de los contactos porque, por el motivo que fuere, pues no se están pudiendo llevar a cabo las medidas, las recomendaciones dictadas por la autoridad sanitaria en lo referente a aislamiento de contactos. Entonces, se decide que, siendo esta la situación, hay que tomar otras medidas y lo que se traslada es la posibilidad de realizar un aislamiento en grupos más pequeños, en grupos de un máximo de 25 personas, para lo cual se pone a disposición, tanto por parte de la Junta de Comunidades como por parte del propio Ayuntamiento, instalaciones escolares que se empiezan desde esa misma tarde, se empiezan a acondicionar para recibir con las condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad a estas personas. Asimismo, se procede a un repaso en cuanto a la información que estas personas están recibiendo, tanto en cuanto a su situación legal como en cuanto a su situación clínica y epidemiológica, y se decide también, en el transcurso de los traslados que se van a ir haciendo, y que ya les adelanto que se empezaron ayer y con toda probabilidad finalizarán a lo largo del día de hoy, una vez comprobadas, insisto, las condiciones de habitabilidad y seguridad de estos recintos,
realizar unas nuevas pruebas de diagnóstico molecular, PCR, nuevamente a todos los aislados, con vistas a conocer con mayor precisión cuál es su situación epidemiológica. Evidentemente, esto entiendan que cuanto más PCR hacemos, más posibilidades de tener casos dentro de este brote y de todos. Es decir, dejo esto un poco encima de la mesa porque, como sé que ha habido, cuando ahora empezamos a detectar más casos, lógicamente se genera el lógico revuelo. Es importante que tengamos la vista puesta en lo que puede ocurrir y que las decisiones que tomamos, lógicamente, tienen una consecuencia en ese sentido. En ese sentido, y conociendo que en esta región las labores agrícolas son absolutamente esenciales, que es una región eminentemente agrícola en muchos aspectos y que la presencia de temporeros es enormemente importante, como conocen, están acabando ya las labores del ajo, de la cebolla, creo que de la patata, pero se nos viene encima en breve la campaña de la vendimia. En esta campaña, según los cálculos habituales, trabajan alrededor de 20.000 personas como temporeros. Evidentemente, nuestra obligación, y viendo también lo que ha ocurrido en Albacete y lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, es intentar, en la medida de lo posible, paliar y prevenir el contagio de la pandemia de COVID-19 en este ámbito. A tal efecto, se está trabajando ya desde hace días y rematando prácticamente los trabajos, con alguna cosa que nos queda la semana que viene, en una orden conjunta de las Consejerías de Agricultura, de Economía, Empresas y Empleo y la propia Consejería de Sanidad. Decía, en una orden conjunta en la que establece las condiciones más adecuadas para la prevención del contagio de COVID-19 en este sector. Esta orden viene además acompañada por una guía específica que está confeccionada en su estructura fundamental, lógicamente, por la autoridad sanitaria, aunque adaptada a las necesidades y especificidades del sector, y que a lo largo de los días de la semana que viene se trabajará también con otros actores más allá de la propia Administración regional. En ese sentido, esperamos y tengamos claro que sabemos que es un reto importante, porque varios de los brotes, algunos de los activos y varios de los que hemos ya pasado al archivo, digamos, de brotes inactivos, han tenido relación con el trabajo temporero en el sector de la agricultura. Esto en lo referente a Albacete. Sí me gustaría acabar la intervención haciendo una reflexión. Les decía antes que la incidencia acumulada en nuestra región, tanto a los 7 como a los 14 días, está por debajo de la media nacional. Miren, si algo nos ha enseñado esta crisis, esta pandemia, es a ser enormemente humildes, a no dejarnos llevar en ningún caso ni por la soberbia, ni por el triunfalismo, ni el pensar que cuando estábamos bien éramos invulnerables y lo hacíamos todo maravillosamente, ni cuando estábamos mal éramos horrorosamente malos. Las circunstancias son múltiples, las circunstancias, muchas de ellas ajenas a nosotros, nos afectan y nos arrastran en algunas ocasiones. Pero sí es cierta una cosa, y es que, habiendo sido una de las comunidades autónomas más golpeadas por el inicio de la pandemia, todos lo tenemos en la cabeza, a día de hoy estamos en una situación, en relación, insisto, en proporción y comparación con el resto de comunidades autónomas, en una situación razonablemente, no voy a decir buena, pero sí razonablemente optimista en cuanto al futuro. Dicho esto, insisto, tocando toda la madera posible y siendo enormemente prudente y sin querer que relajemos en ningún momento, todo lo contrario, ni las medidas que tienen que ver con la autorresponsabilidad de los ciudadanos en cuanto a higiene, uso de mascarillas, lavado de manos, ni las medidas que nosotros ponemos de nuestra parte. En ese sentido, como saben, se publicó, creo recordar, el día 9 de julio, la última versión de un documento que, consensuado con todas las comunidades autónomas, tiene en su página web el Ministerio de Sanidad y que es la base fundamental de cómo hacemos las cosas para detectar y controlar los casos y los brotes en nuestro país. Este documento, que se llama Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de la COVID-19,
y que viene siendo, como digo, el documento básico y el que estructura la manera en la que debemos trabajar. Hemos querido apoyarnos en él, como no podía ser de otra manera, a la hora de ver cómo debíamos hacer las cosas. Y los tres conceptos que maneja, el de detección precoz, el de vigilancia y el de control, los hemos trasladado a la práctica, como no podía ser de otra manera, de la siguiente forma. En cuanto a detección precoz, todos tenemos claro que el caso que se detecta y se diagnostica antes se puede actuar sobre él, antes se puede aislar, antes se puede realizar la búsqueda de contactos y, por tanto, el control de la cadena de transmisión es mucho más sencillo. A tal efecto que se ha hecho, aparte de, evidentemente, adecuar nuestras estructuras a la nueva forma de diagnosticar, no se nos olvide que no podemos comparar estos datos con los datos de marzo y abril en cuanto a número de casos. En aquel momento solo confirmábamos los casos por PCR, los casos graves, es decir, que habían requerido ingreso hospitalario, o de algunos colectivos muy concretos, como pudieran ser residentes de residencias de mayores o personal esencial. Digo que no lo podemos comparar porque ahora a cualquier persona con síntomas se le debe hacer y se le hace una PCR, y en muchos casos en el estudio de un brote también se hace PCR, sobre todo a personas asintomáticas. Eso hay que tenerlo en consideración, digo, porque estamos oyendo en los medios últimamente esa comparación de que estamos a niveles en cuanto a número de casos diarios a no sé qué día de marzo. No es verdad. No podemos comparar mesas con sillas, son cosas distintas y, por tanto, debemos de ser enormemente prudentes antes de trasladar eso a la población. Lo que ahora medimos es todos los casos a los que tenemos acceso, es decir, todas las personas que presentando síntomas no ya específicos, que también, sino incluso inespecíficos, se le realiza una PCR, y luego todo el estudio de contactos que a estos casos confirmados rodea. Decía que, como muestra un botón, para que nos hagamos una idea, desde el día 6 de julio al día 6 de agosto se han realizado en nuestra región casi 58.000 pruebas de diagnóstico molecular. Pruebas de diagnóstico molecular, fundamentalmente PCR, pero también alguna TMA, que es equivalente. Esto quiere decir que estamos haciendo prácticamente 2.000 PCRs al día. 2.000 PCRs al día significa que cuando hemos diagnosticado, como fue el día de ayer, que fueron 81 casos, si no recuerdo mal, hablo de memoria, 81 casos es aproximadamente un 4% de las PCR son positivas, es decir, un 96% siguen siendo negativas. Insisto, esto no quiere decir que debamos en ningún caso ni relajar la vigilancia, ni sentirnos tranquilos. Esto quiere decir que sabemos cuál es el camino, que vamos a seguir en él y que debemos estar preparados para cualquier cambio en ese sentido. Eso en cuanto a la detección precoz. En cuanto a la vigilancia, esta es obligada, la vigilancia tanto de los casos confirmados como de la detección de contactos estrechos y su posterior seguimiento. Para eso contamos en nuestra región con me van a permitir la expresión, un verdadero ejército de enfermeras de vigilancia epidemiológica, que así es como hemos dado en llamar en nuestra región a lo que en otros sitios llaman rastreadores o rastreadoras, estas 427 enfermeras y enfermeros, que supone una tasa mayor que la recomendada por la OMS, que, como saben, es de 1 por cada 5.000 habitantes, está siendo, lógicamente, coordinada desde las secciones de epidemiología de las delegaciones provinciales de sanidad, está siendo absolutamente esencial en la capacidad de control que a día de hoy, insisto, y me oyen mucho decirlo, a día de hoy, de momento, estamos teniendo sobre la presencia de casos y brotes en nuestra región. Como muestra un botón, aproximadamente 2.100 casos confirmados han sido estudiados y seguidos, encuestados, seguidos y vigilados por estas enfermeras, y ya más de 7.000 contactos han estado o están en seguimiento por parte de este verdadero ejército epidemiológico formado desde las secciones de epidemiología y su extensión en cada área de salud, que son las EBE. Cuando digo contactos en seguimiento, quiero decir que no solo se contacta con la persona y se le recomienda el aislamiento, es que somos proactivos y les estamos llamando con una determinada periodicidad, en ocasiones, dependiendo del caso, entre 2 y 3 veces a lo largo del periodo de cuarentena, para interesarnos por su salud, para interesarnos por la aparición de síntomas, para aclarar dudas, para, en su caso, cuando es necesario, dar el resultado de las pruebas diagnósticas que se hubieran realizado, independientemente también de estar a su disposición. Es decir, seguimiento significa eso, estar
pendientes de lo que ocurre para intentar, siendo proactivos, ir un paso por delante, cosa, como saben, enormemente difícil. Y la última pata de esta estrategia, que decíamos detección precoz, vigilancia y control. Para el control lo más importante son dos cosas. Una, tener una información fiable. Para eso, yo creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, ya se puso en marcha hace unas semanas en nuestra comunidad autónoma, un nuevo sistema de información basado en una plataforma web, desde el cual se hace la notificación de los casos, tanto los sospechosos como los confirmados, y nos permite tener un proceso de información, una geolocalización y una capacidad de gestión y toma de decisión prácticamente en tiempo real, y que nos está facilitando enormemente la tarea de conocer en el día a día cuál es la evolución de la pandemia. Esto junto con, ya les adelanto, y esta tarde creo que podrán tener ya la primera información, a un cambio de modelo de información de las residencias de mayores, en la cual a partir del día de hoy, habrán visto que no hemos facilitado datos esta semana, es porque estábamos en ese transcurso, en esa transición de un sistema a otro. El sistema anterior era un sistema acumulado que nos ofrecía muy poca información actual. A partir de hoy se ofrecerá básicamente la información de las residencias de mayores que han tenido casos confirmados o sospechosos pendientes de confirmar o probables en los últimos 14 días, tanto en residentes como en trabajadores, y sí seguiremos, evidentemente, facilitando la información en cuanto a los residentes fallecidos de una manera acumulada, como veníamos haciendo hasta ahora. En resumen, que los datos, sí es cierto que vamos encontrando cada vez más brotes, que no estamos todavía al nivel de preocupación que puedan estar otras comunidades autónomas, pero que, desde luego, nuestra responsabilidad nos obliga a no caer ni en el triunfalismo ni en la tranquilidad, y a ser cada vez más exigentes con la manera de vigilar los brotes, los casos y todo su seguimiento. En principio, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. El número de positivos que hay en Membrilla. Sí, claro que se sabe. Que querrás que te lo diga, seguramente, ¿no? Pues si me da la vista, seguramente te lo pueda decir. Pues mira, 3, a día de ayer. Evidentemente, antes decía, referido al brote de Albacete, de los temporeros, que nuestro interés por lograr una caracterización epidemiológica de los brotes nos obliga a hacer una gran cantidad de pruebas diagnósticas. Ya están hechas, de hecho, con lo cual no sería nada raro que en este brote aumentase el número de casos confirmados, lo cual no quiere decir que aumente la gravedad del brote. Es decir, es muy importante, y vuelvo a hacer hincapié, 321 casos confirmados a día de hoy de brotes activos, 5 casos hospitalizados. Eso es un 1,5% aproximadamente. Entonces, seguramente iremos actualizando, como venimos haciendo diariamente, a partir del lunes, el tema de los brotes. Precisamente en Membrilla, el alcalde dice que esta finca agrícola no está en su territorio municipal y que tampoco ni el empresario ni los trabajadores serían de Membrilla, pero que no se explica por qué se declara en el municipio. Pues mira, ahí debo reconocer que la cuestión geográfica se escapa de mi ámbito competencial. Nosotros lo que hemos hecho ha sido actuar desde el punto de vista sanitario en una instalación que se nos traslada, que está en Membrilla, pero evidentemente si hay que hacer un cambio de código postal o de geolocalización lo haremos naturalmente sin ninguna dificultad, claro. Y la última, ¿estaría el hospital de Toledo preparado para una segunda ola, una posible segunda ola? La pregunta es recurrente. Yo voy a contestar como contestamos siempre. El sistema sanitario de Castilla-La Mancha estuvo preparado y se preparó para la primera ola, que nos vino, y no se nos olvide, con una virulencia y una agresividad mucho mayor de la que estamos detectando ahora, y desde luego conociendo mucho menos de lo que conocemos, sin sistemas de información óptimos, sin saber. Han pasado 6 meses. Es decir, es que han pasado 6 meses desde esto. Algo hemos aprendido, no mucho, menos de lo que nos gustaría a todos. Seguiremos aprendiendo, pero lo que sí podemos decir es que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha ha aprendido, se adaptó en su momento
Y podemos decir que sin ser en una circunstancia perfecta, ya nos hubiera gustado a todos, hemos ido aprendiendo en el día a día, hemos ido intentando todos adaptarnos en el día a día, pudo acometer con la ferocidad que nos vino en nuestra comunidad autónoma la primera oleada. Indudablemente esperamos, deseamos en todos los aspectos, tanto en el aspecto preventivo, la mejor manera de que el sistema sanitario esté preparado es que no haga falta que esté preparado. Por eso estamos hablando de prevención, que es la primera etapa. Por eso estamos hablando de que a día de hoy tenemos 55 pacientes en total ingresados en nuestros hospitales, pero desde luego ya se están haciendo y, como saben, se va a establecer una reserva estratégica de material, se sigue teniendo personal contratado en todos los hospitales, los protocolos están activos, es decir, no se ha bajado la guardia en ningún momento, ni en el aspecto preventivo, al cual hemos dedicado gran parte de esta intervención, ni desde luego en el aspecto asistencial. Muy bien, pues si no hay ninguna cosa más, ha sido un verdadero placer, como siempre. Que tengan buen fin de semana.